Libro de Reyes, primera, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su lugar. Una cordial bienvenida a los que nos están mirando a través de la cámara, allí en su hogar, en el cuarto, en la sala, en el carro, donde quiera que usted se encuentre. Le damos una cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Quisiera esta mañana tomar un tiempo para hablar de la segunda parte acerca de las vendas mágicas. Habíamos visto el domingo anterior de cómo todavía hoy en día existen este tipo de situaciones o cosas donde las personas a veces no se dan cuenta, donde las personas piensan que caminan bien, donde las personas piensan que todo lo que están haciendo está bien en su vida, mas sin embargo a veces no es cierto que todo esté bien, pero ellos están bajo algo que les tapa allí la visión y no se dan cuenta de la realidad de la vida que están viviendo. Nos encontramos un personaje, un hombre que fue uno de los profetas que Dios usó en un momento determinado de una manera sorprendente. Y quiero decirle que el mensaje de hoy le hemos titulado: vino palabra de Jehová. Vuelva a ver a su hermano y dígale: viene palabra de Jehová para ti. Viene palabra de Dios para tu vida. Si estás en este lugar esta mañana es porque tú deseas que Dios te hable. Y Dios quiere hablar a tu corazón y a tu vida. Y por eso en el versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová. Y en el versículo 5 declara y dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios o de Jehová. Dios le hablaba al profeta, el profeta escuchaba y resulta que él hacía conforme Dios le había ordenado. Entonces él seguía obedientemente lo que Dios le estaba diciendo, porque conocía quién era Dios y sabía que Dios estaba con él y entendía que lo que Dios le decía eran las cosas que iban a acontecer. Él tenía una plena seguridad de quién era Dios y que Dios le hablaba, así como usted tiene plena seguridad que Dios siempre le habla. En el versículo 8 declara y dice: vino luego a él palabra de Jehová. Segunda vez en este capítulo que dice: vino a él, al profeta, palabra de Jehová, diciendo. Y ahora Dios le dice: primero le había dicho: apártate de aquí, pero ahora le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y él escuchó la voz de Dios y fue obediente, porque la Biblia dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Un hombre obediente, un hombre que conocía a Dios, un hombre que no tenía problemas, un hombre que escucha aquella voz y él va y hace conforme Dios le dice. En el versículo 14 declara: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. El profeta está declarando la palabra: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tiene una convicción por dentro. Él sabe y entiende lo que Dios le ha dicho. Y él declara aquella palabra a una mujer
porque le dice que la señora tenía un poquitito de harina simplemente, pero él le dice: ni la harina ni el aceite, usted no se preocupe, porque yo recibí palabra de Dios y eso no va a escasear. Dios, dicho de otra manera, le había dicho: eso se va a multiplicar, porque Dios es un Dios de milagros. Dios sigue operando aún hoy día, sigue haciendo milagros, hermano. Y aquí la palabra dice en el verso 16: y la harina, pasado el tiempo, porque la mujer también fue obediente. Verso 15: entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Yo no sé cuántos días, pero muchos días comieron. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Y la mujer aquí entonces sabe a dónde acudir, y ella acude al profeta y le dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella no entendía lo que estaba pasando. Le había costado tener ese muchacho, pero ahora el joven se estaba muriendo, por no decir que ya había muerto. Y como cualquier tipo de mamá, se pone triste, se aflige, se lamenta, y ella comienza a mirar la situación, la circunstancia, y no entiende nada. Había sido obediente, pero Dios tenía un plan y un propósito. En el caso de esta mujer, yo no sé si un velo le tapó y no vio la realidad de las cosas. Ella estaba metida en su circunstancia, en lo que estaba viviendo, en su situación. Igual que muchos que hoy en día, cuando viven una situación, se enfrascan en aquella circunstancia, no miran más allá y ahí se quedan. Y eso se vuelve un velo delante de sus ojos espirituales, porque no pueden ver. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios poderoso. Yo no sé si puede decir amén o no, pero el Dios que yo conozco es un Dios poderoso que sigue haciendo maravillas. Aquella mujer había visto el milagro porque había tenido aquel muchacho o aquel niño que había ido creciendo, pero ahora el niño se muere. Ella no entiende y lo que hace es que va a reclamarle al profeta y a decirle que es por mi pecado, es por mi culpa, es por lo malo que yo he sido de que esto ocurre. La señora, igual que muchas personas, se ciegan. Hay veces que los mismos cristianos, por más metidos que estén con Dios, si no se cuidan o no nos cuidamos, podemos vernos envueltos en este tipo de situación. Porque en ocasiones nos podemos olvidar de Dios y todo lo grande y lo que a veces hemos dicho, y solamente nos encerramos en la circunstancia porque hay algo que nos empieza a tapar, que son vendas mágicas. En lugar de levantar los ojos al cielo, como dijo el salmista: levantaré mis ojos al cielo porque yo sé de dónde viene mi socorro. Y él decía: mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Él hizo el cielo y la tierra, él hizo todo. Pero el profeta en ese momento tenía entendido y claridad en sus ojos espirituales y estaba mirando lo que la mujer no estaba viendo. Él no comenzó a decirle a la señora: bueno, pero ¿por qué lloras? Bueno, mire, pero es que ¿qué vamos a hacer? Es la voluntad de Dios. El profeta no dice nada de eso. Según el versículo, ella le reclama y la respuesta del profeta es: él dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Y qué hizo el profeta?
La palabra dice, y clamando a Jehová dijo. La señora llegó a reclamar. El profeta lo que hizo fue clamar. Tenía claridad en lo que había que hacer. Es la claridad que debemos tener nosotros siempre, hermano. Porque a veces, cuando alguien se enferma, cuando alguien de un momento a otro, perdone que use esta frase o esta palabra, le da un patatús, un yeyo, dicen algunos, que yo no sé qué significa yeyo, pero le da una cosa de esas y la gente lo que hace es que se turba, se asusta, se pone nerviosa, no saben qué hacer, llame y no sabemos a quién llamar, y lo que menos hacemos a veces es levantar los ojos al cielo entendiendo de dónde viene nuestro socorro y que Él tiene el control de toda circunstancia y situación. Ahora, yo no estoy diciendo que no deba llamar a nadie, claro que es bueno llamar, pero mi querido hermano y hermana, una de las cosas que debemos tener es claridad, porque cuando usted y yo tenemos claridad, tenemos plena confianza en que Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de su vida? Que Dios tiene el control, y usted dice, pero ¿qué pasa? Bueno, pero Job decía, he de adorar o bendecir a Dios solamente cuando estoy bien. Porque si ese fuese el caso, estaríamos equivocados si no conocemos quién es Dios. Porque yo no adoro a Dios ni usted cuando estamos bien. A Dios lo adoramos porque Él nos salvó, nos redimió, y a través de ese sacrificio tenemos entrada libre a los cielos eternos. Por eso es que adoramos al Señor. No es porque me sale o porque... No es por eso. Dar gracias a Dios en todo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermano, pero cuando estoy enfermo, la Biblia dice que debo dar gracias a Dios en todo. Pero es que cuando me duele y no aguanto, la Biblia dice que debo dar gracias en todo como usted lo hace. Vuelva a ver a su hermano a ver si es cierto que lo hace. Si sonríe, si le hace ojitos, es que no es cierto. Porque yo no le estoy diciendo que no vaya al hospital, yo no le estoy diciendo que no llame a la ambulancia, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay veces que nos turbamos. Porque usted puede salir de un congreso, puede salir de un culto, puede salir de una reunión que mire, que usted siente que camina en el aire. Pero llega a su casa y se encuentra una circunstancia y aquello se quedó atrás y se olvidó. Y lo que tengo que enfrentar me turba. Porque hay una venda que el enemigo de una vez lanza para ver si puede atraparnos. Y hay veces que no nos damos cuenta. El profeta clamó a Dios. Vea qué curioso, porque aquí él clama. Hay una necesidad y él clama. Pero vamos a ver más adelante donde él no clama. Y dice y dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Le lanza una pregunta de acuerdo a lo que la señora le había dicho. Pero hizo algo más y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y la Biblia dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué maravilloso y qué bueno que el niño haya vuelto y que Dios escuchara, porque él entendía y sabía lo que estaba enfrentando. Y cuando pasamos al capítulo 18, nos encontramos allí una situación que no voy a detenerme, pero que todos conocemos, y es que había profetas que no eran de Dios. Y entonces hay un desafío.
Y el profeta le dice al rey que le convoque a los profetas de Baal y de Asera. El verso 19 del capítulo 18 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos hombres eran entonces? La Biblia dice que eran 800 profetas lo que había ahí. 800 que estaban tratando de desviar en la enseñanza al pueblo. 800 personas que estaban malformando al pueblo de Dios. Y cuando entramos al verso 20, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercóse Elías a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra o esta pregunta, mi amado hermano, a veces quizás Dios nos la lanza también a nosotros, porque puede hacer de que usted venga y me diga: pero ellos estaban alejándose de Dios y nosotros no. Pero puede hacer que en la vida tengamos prácticas, tengamos cosas que nadie conoce, que nadie sabe, que no nos hemos decidido. Por eso Él le lanza una pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Porque a veces sí tengo necesidad de Dios, voy a ir a buscar a Dios, pero después me siento bien y no lo busco. Hay doble pensamiento. Ya busco a Dios a veces porque tengo necesidad, porque algo estoy enfrentando, porque hay una situación de la cual no sé salir, y entonces pareciera que Dios es aquel mago donde me le acerco para pedirle cosas nada más, pero cuando estoy bien me alejo de Él, no me acuerdo. Dios no funciona así, Dios no trabaja de esa manera. Esa gente tenía una venda. Este pueblo al cual el profeta se le arrima o le habla y les dice: ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Él se está dando cuenta que ellos tienen una venda mágica, algo que no pueden mirar bien, porque ni siquiera saben decidirse. Y Él les dice: si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. ¿Qué significa? Que ellos estaban en verdad en dos pensamientos. No tenían definición de aquello. 40 del capítulo 18. Entonces Elías les dijo: usted conoce la historia y no tengo necesidad de leerla. Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Elías degolla a los profetas. Y luego dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió, verso 42, a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y le da una orden al criado. En el verso 46 declara: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Pasajes que me llaman la atención poderosamente. La mano de Dios estaba sobre el profeta, sobre aquel hombre. La mano de Dios está sobre tu vida. La mano de Dios está sobre tu vida. Y sobre tu vida que me están mirando a través de la cámara también, la mano de Dios está sobre ti. Y entonces el profeta dice: el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la buena nueva, pero el profeta llegó por un lado y Acab llegó al palacio. Y Jezabel le dieron la buena nueva de lo que había hecho Elías en el capítulo 19 y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, verso 2,
envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no lo he puesto, si yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 24 horas le estaba dando un mensaje que le está mandando la reina, un mensaje que le está enviando una mujer al hombre de Dios que había subido al Carmelo, al hombre de Dios que había visto la gloria de Dios, el hombre de Dios que dice que la mano de Dios estaba sobre su vida, el que había visto aquellas cosas maravillosas, tremendas, gloriosas. Había bajado del monte de una experiencia sobrenatural. Yo no sé si usted ha tenido experiencias sobrenaturales, pero él tuvo una experiencia sobrenatural como pocos. Pero recibe un mensaje, y ese mensaje se convierte en un velo y empieza a envolverlo. Lo envuelve de tal manera que él se olvida que era un hombre de Dios. La circunstancia, la situación que tenía que enfrentar comienza a envolverlo. Él no se da cuenta, él se olvida de lo que acaba de pasar. El problema es que el diablo sabe cuando usted está vulnerable. Satanás entiende cuando estamos débiles, porque si dejamos de orar, si dejamos de estudiar la palabra, si dejamos reunirnos, estamos débiles. Somos candidatos para que él opere de una manera especial. Por eso es que hay tanta gente que cae, que sucumbe, que se sale, que se desvía y no se dan cuenta, porque se olvidan de Dios, porque se alejan de Dios y no hay cobertura. El diablo hace con ellos lo que quiere. Este hombre estaba cansado, había degollado, había subido en lugar de comer, había subido al monte, había descendido del monte y le vienen con un mensaje. Estaba vulnerable y el profeta estaba desgastado, estaba sin fuerzas, era vulnerable. El enemigo sabía, él sabe cuando usted y yo estamos vulnerables y envía a sus mensajeros para que nos den un mensaje. Usted puede salir de un culto, como decía, glorioso, pero le suena el teléfono, recibe un mensaje que a veces es un chisme, y hay personas que le ponen más atención a lo que dice la gente en lugar de ponerle atención a lo que Dios dice, porque esas cosas los envuelven. El enemigo nos estudia, sabe cuál es el lado malo por donde nos puede ingresar. Y si nosotros le abrimos la puerta, entonces puede entrar. Porque hay personas que a veces se enojan tanto, porque es la puerta que abren, y el enemigo sabe que son vulnerables allí. Entonces lo que hace es que, perdón la expresión, pero los atorea, porque sabe que si los logra atorear, entonces la persona pierde, se sale de las casillas y hace cosas que no son de lo normal. Y después vendrán las consecuencias. Pero igual el profeta fue envuelto. Viendo pues el peligro, verso 3, se levantó y se fue para salvar su vida. No oró. Un hombre de Dios no oró, porque el profeta se dejó envolver a tal grado que cae en desesperación, a tal grado que cae en depresión, a tal grado que desea morir. Si usted lo sigue leyendo allí, él desea morirse, él no quiere vivir. Un hombre que enfrentó a los profetas de Baal, un hombre que estaba con todo ahí, y de un momento a otro ya no quiere vivir. ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez has sentido que quisiera que se lo trague la tierra o desaparecer de aquí? Hay personas que a veces han pensado, la verdad es que quisiera morirme, yo quisiera que la tierra me trague. Cuando una persona habla de esa manera es porque está envuelta en vendas y no ve la gloria de Dios. Los hijos de Dios somos más que vencedores, somos triunfadores y no somos fracasados. Los hijos de Dios entendemos dónde estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús.
Los hijos de Dios no podemos dejarnos que cualquier situación de esa nos envuelvan. ¿Cuántas veces en la vida uno va aprendiendo? Yo le decía a Dios, Señor, en algún momento de la vida, por diferentes problemas, uno no sabe ni qué desea, porque se siente que se asfixia, se siente que se ahoga, que la circunstancia lo oprimen. Pero ahí es donde no podemos dejar que la venda venga sobre nosotros, porque entonces caemos en desesperación, caemos en depresión y le producimos problemas a nuestra familia, porque entonces tienen que ayudarnos. Lo que tenemos que hacer es levantar los ojos al cielo y entender que el socorro viene de allá y que Dios sigue estando con nosotros, y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y que el diablo, aunque quiera tirarle al suelo, no va a poder, porque está derrotado y este es un fracasado. Pero tengo que entender lo que dice la palabra, porque si no, y cierro aquí, el hombre estaba débil. 2 ocasiones se le apareció un ángel. En 2 ocasiones. Dios sabe que el hombre está débil. Hay veces que hay personas que están débiles espiritualmente, y Dios lo conoce, y Dios les manda una palabra para que se alimenten. En el versículo 5 dice: echándose debajo del enebro se quedó dormido. Él decía y le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero el ángel lo tocó y le dijo: levántese y coma. Y él se levantó y comió. Estaba sin fuerzas. Una persona sin oración, una persona sin estudios, sin buena relación con Dios, está desganado. No puede prevalecer. Y volvió en el verso 7 el ángel, la segunda vez lo tocó diciendo: levántese y coma. Y le lanza una palabra: largo camino le resta. Yo pensaba diferente hace algunos años. Y yo pensaba y decía: la verdad es que mejor morirse uno más temprano y no vivir tanto en este mundo. Al final, en esta tierra hay tantas dificultades y tantos problemas. Y en alguna circunstancia de la vida pensé inclusive en eso: Señor, si me muriera de una vez, la verdad es que para qué, si no tiene sentido. Pero era que me dejé envolver por la misma situación o circunstancia que me estaba envolviendo, y no miraba más allá. Cuando nosotros miramos más allá, entonces entendemos que son meramente palabras. La Biblia no relata. Yo no sé cuánta gente fue a buscar al profeta. La Biblia no lo dice. Pero él quería morirse porque pensaba que estaba listo y servido. Y no fue así. Dios tenía un plan y un propósito. Y Dios le dijo: largo camino le resta. ¿Cuánto camino nos resta a nosotros, hermano? Yo no sé. Pero sí sé que hay circunstancias en la vida suya y en la vida mía. Hoy puede ser que estemos muy bien. Hoy puede ser que nosotros no estemos viviendo momentos difíciles o momentos críticos. O quizás sí. Esta semana recibí un mensaje de una persona que me habló y me dijo que ni siquiera podía hablarme mucho porque iba directo al psiquiátrico. Grandes situaciones, problemas complicados. Me pidió que oráramos. Difícil. Pero en ese momento quizás la situación envuelve. No puede ver más allá. El diablo se aprovecha. Y entonces nos dice: estás solo, estás abandonado. Los que dicen que te quieren, que te aman, no aparecen. Dios siempre estará a tu lado. Dios nunca te va a abandonar. Nunca hagas las cosas para que la gente te devuelva algo. Nadie te debe nada.
ni usted me debe nada a mí. Ayer conversaba con un pastor de situaciones en la vida. Y sabe, uno como pastor tiene que entender muchas cosas y no dejarse envolver por las vendas mágicas que el enemigo a veces manda. Mientras nosotros servimos, le servimos a Dios. Todos los líderes le sirven a Dios, no a mí. Y el día que no podamos servir, nadie nos debe nada, porque yo no le serví a ustedes, le serví al Señor. Dios todos los días está junto a tu cama cuando abres tus ojos y te da los buenos días y te dice: te he regalado este día para que tú lo aproveches. Que tus ojos no tengan vendas allí, que tus ojos no se dejen llevar por lo que simplemente estás mirando. Podemos encontrar personas que son muy secas y poco expresivas porque es normal. Pero eso no significa que no haya alguien que sí. Hay mujeres que son maltratadas por sus maridos, como hay maridos que sufren por su señora. Pero él no debe dejarse envolver por lo que diga su cónyuge. Si son palabras de bendición, déjese envolver. Pero si no, no las tome. Y escuche a Dios cada mañana. Escuche a Dios cada noche cuando usted cierra sus ojos. Hay mamás que cuando los niños se van a acostar están allí y dice: vamos a orar, le ponen la mano, le dan un beso, le dice: que pase buenas noches, mi amorcito. Y ella va y se acuesta sola, o él va y se acuesta solo y nadie. Dios está todos los días contigo. Inclina tu cabeza y dile: Señor, sin alguna oportunidad, hay alguna venda que quiera taparme, te pido que tú la quites, Señor. Ninguna circunstancia, ningún mensaje, ninguna palabra, ninguna persona, nada. Y que yo no descuide tampoco mi relación contigo, aunque el profeta no la descuidó, pero fue envuelto a través de un mensaje, de unas palabras que le perforaron. ¿Cuántas veces, Dios, nos han llegado mensajes? ¿Cuántas veces hemos recibido palabras de una persona que habla mal de nosotros? Y si no nos cuidamos, esas palabras nos envuelven y nos hacen daño. Y si no nos cuidamos, Señor, esas palabras nos maltratan. Y tú tuviste que ir donde el profeta y decirle que se levantara y comiera, porque él ni siquiera eso podía hacer. Ni siquiera sentía el deseo de levantarse y comer. Pero tú le enseñaste y le dijiste, y luego la segunda vez le declaraste la palabra: largo camino te resta. Nunca dejes de adorar a Dios.